Algo increíble llegó a mi casa hace 3 lunas. Un hermanito que parece un pequeño astronauta recién llegado del espacio. Mamá dice que soy su guardián oficial, pero hoy descubrí un misterio. Cuando llora, aparece una mariposa azul en su cuna. ¿Será magia? Hoy tuve mi primera misión importante, ayudar a cambiar su pañal. ¡Qué aventura! Parecía que estaba buscando tesoros escondidos, pero encontré algo mejor. Su primera sonrisa dirigida a mí. Mamá me enseñó a preparar su biberón. La leche debe estar tibia como un abrazo, dijo. Cuando se lo di, me tomó el dedo con su manita pequeña y sentí que me elegía como su hermano mayor. Descubrí que cuando le canto nuestra canción secreta, deja de llorar inmediatamente. Es como si mi voz fuera una varita mágica especial que solo funciona con él. Hoy lo protegí del monstruo de la aspiradora. Lo abracé fuerte y le dije: no temas, tu hermano grande está aquí. Mamá nos tomó una foto que ahora es mi gran tesoro. Aprendí a leer sus diferentes llantos. El del hambre suena como un pajarito, el del sueño como un gatito. Soy como un detective de sus emociones. Hoy me convertí en su profesor personal. Le mostré cómo hacer burbujas con la boca mientras estaba en la bañera. Aplaudió como si hubiera hecho magia. Cuando tuvo fiebre, pasé la noche contando galaxias desde su cuna. Por cada galaxia le daba un beso en la frente. Al amanecer, la fiebre había desaparecido. Hoy gateó por primera vez hacia mis brazos. Sus manitas temblaban como hojas, pero sus ojos decían: confío en ti. Fue nuestro primer gran logro juntos. Le presenté a Pelusín, mi oso de peluche favorito. En vez de tener celos, me dio las gracias con un balbuceo que solo nosotros entendemos. Creamos nuestro lenguaje secreto. 3 palmadas significan te quiero, 2 toques en la nariz significa juguemos. Ya nos entendemos sin palabras. Hoy lo defendí cuando el perro de la casa ladró fuerte. Me senté y lo abracé muy fuerte, como un superhéroe. Después me dio mi primera palmadita en la espalda. Aprendí que su llanto mágico siempre atrae a la mariposa azul. Mamá dice que es coincidencia, pero yo sé que es nuestro secreto especial. Hoy compartí mi galleta favorita con él. Se la mostré y empezó a reír con alegría. Descubrí que compartir sabe mejor que comer solo. Le enseñé a hacer torres con bloques. Cuando se caían, le mostraba cómo intentarlo de nuevo. Ahora entiendo por qué papá dice que la paciencia es importante. Hoy me llamó Tete por primera vez. Es su forma de decir hermano. Corrí a contárselo a todo el mundo como si hubiera ganado un premio. Una noche lluviosa se asustó con los truenos. Inventé el baile de la lluvia. Saltamos en charcos imaginarios hasta que se le olvidó el miedo. Aprendí a bañarlo sin que le entre jabón en los ojos. Le pongo una toalla en la cabeza como una corona de spa y sus juguetes favoritos para que juegue. Le encanta mucho. Un día, sentados en la sala, descubrimos que tenemos sueño telepático. Yo bostezaba y como por magia, él también lo hacía. Somos como gemelos conectados. Le mostré cómo hacer sonar a la sonaja. Al principio se frustraba, pero cuando lo logró se puso tan
contento que miró la sonaja como si fuera su gran tesoro. Un día me pidió ayuda para alcanzar un juguete. Por primera vez estiró sus brazos hacia mí en vez de llorar. Estamos aprendiendo a comunicarnos. Creamos nuestra tradición de los viernes, pizza y cuentos antes de dormir. Es nuestro momento especial sin padres, solo hermanos. Nos encanta pasar tiempo juntos. Hoy me imitó por primera vez. Cuando me reí, él rió. Cuando hice una mueca, la copió. Es mi pequeño espejo andante. Finalmente comprendí que la mariposa azul viene porque mi hermanito tiene un corazón puro. Mamá dice que es solo mi imaginación, pero yo sé que es verdad. Hoy me dio unos de sus juguetes cuando me vio triste. Es uno de sus tesoros más preciados, pero lo compartió conmigo. Eso me enseñó que su amor es verdadero. Descubrí que ser el hermano mayor no es un trabajo, es un superpoder que te dan cuando nace alguien que te va a admirar para siempre. El misterio de la mariposa se resolvió. Aparece porque el amor entre hermanos crea magia real. No necesita explicación, solo necesita que entre hermanos haya amor. Ahora sé que ser el hermano mayor es el mejor regalo del universo y que, aunque él crezca, siempre seré su primer mejor amigo y su guardián para siempre. Siempre te querré mucho, hermanito.